Para analizar más a fondo el alcance de estas compras en línea en el país, saludamos hasta ahora a Álvaro Umaña, gerente de Asuntos Corporativos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Buenas tardes, bienvenido. Hola Alejandra, buenas noches para ti y para todas las personas que nos ven hasta ahora. Álvaro, así como hay congestión en los almacenes físicos por estos días, quiero comenzar por preguntarle también qué pasa con el comercio electrónico en el país y además qué cifras se manejan. No, el comercio electrónico presenta total normalidad. Recordemos que este sector se ha venido preparando desde hace muchos años. Las experiencias que tuvimos, sobre todo con los días sin IVA en las primeras jornadas, pues dieron fe de cuál es el volumen que se necesita de infraestructura para soportar las compras y los nuevos usuarios que están utilizando el canal digital para hacer sus compras. Así que hay total normalidad en la operación del comercio electrónico en el país, por lo cual pues invitamos a las personas a que lo hagan sin ningún contratiempo. Ahora le pregunto, ¿qué se entiende por tienda online? ¿Incluye también a quienes abren cuentas en Instagram u otras redes sin página web? Sí, efectivamente, Alejandra, para nosotros el comercio electrónico abarca mucho más allá de la tienda virtual propia. Existen, por ejemplo, modelos de negocio como los marketplaces, que son también muy conocidos como los centros comerciales en Internet, o inclusive modelos como las redes sociales que hoy en día nos permiten vender bienes o servicios. Entonces, sin duda es aquella transacción que se realice a través de canales virtuales, sin importar cuál es el modelo de negocio que se utilice. Uno revisa en esos momentos como zonas como el centro de Bogotá o en diferentes partes también del país que se ven atiborradas de gente que dejan de pronto para última hora las compras de Navidad, los regalos, etcétera. Eso da cuenta de que hay mucha gente que todavía sigue prefiriendo esta forma de compra, la forma de compra física. ¿Qué otras razones o cuáles son esas razones que motivan también a esos otros usuarios que prefieren hacer su compra online? Sí, sin duda la confianza es el elemento principal por el cual los colombianos deciden comprar. Entonces, sin duda alguna, muchas de las personas, si bien no finalizan su compra en el canal digital, hacen una investigación previa y comparan en qué comercios y cuáles son los precios finales que pueden adquirir, y ya por practicidad o por confianza deciden trasladarse al canal físico a terminar esta transacción. Sin duda, hoy en día el canal físico y el digital no compiten uno sobre el otro, sino se complementan. Entonces, sí, en Colombia todavía vemos cómo la gente primero prefiere investigar en Internet y después comprar en el canal físico. Bueno, hay un tema que de pronto me corrige usted, o bueno, eso va más bien dirigido a la pregunta que voy a hacerle y es, ¿la pandemia quizá ayudó a que este tema de la compra online se fortaleciera? Sí, sin duda alguna la pandemia fue un acelerador del sector de comercio electrónico, y lo más importante es que esas personas que hoy en día compraron por primera vez a través de comercio electrónico en pandemia permanecen en el canal digital. No nos hemos devuelto a las cifras que teníamos prepandemia, y esto se da cuenta en las cifras y en las expectativas de cierre del sector. Para este 2022 esperamos que el sector del comercio electrónico crezca un 34% frente al 2021. Entonces, sin duda vemos cómo las personas pues han mantenido estas dinámicas económicas a través de canales digitales. También vemos cómo categorías que son normalmente de uso cotidiano, como el supermercado, la farmacia o las comidas preparadas, pues hoy en día lideran varios de los rankings en comercio electrónico que antes de pandemia pues no aparecían en estos primeros lugares. Ese crecimiento que ustedes proyectan, ese porcentaje del que nos hablaban, ¿con qué lo relacionan? Es respecto a las ventas que se presentaron en 2021, así que para este Ok. 2022 esperamos cerrar con una cifra cercana a los 53 billones de pesos en ventas a través de canales digitales. Bueno, buena cifra, pero hablemos ahora de cuáles son esas ventajas y desventajas de la compra online. Sí, sin duda el canal digital presenta muchas ventajas. Podemos comparar los diferentes comercios, cuál es la oferta que nos dan respecto al mismo producto. También podemos acceder a comercios pues que no están
en nuestra geografía cercana, comercios de otras ciudades, departamentos e inclusive de otros países. También que podemos hacer las compras 24/7, no tenemos limitaciones de horario para hacer estas compras y también nos podemos adaptar con el comercio a posibilidades de entrega en los tiempos en los que nosotros estemos en la casa o a diferentes métodos de pago, por ejemplo, como es las tarjetas de débito, crédito o inclusive el pago en efectivo en contraentrega, que es cuando recibimos los productos en nuestro domicilio. Yo le agrego exactamente como la comodidad también de poder hacer uno la compra en su casa, en su lugar de trabajo, sin tener que trasladarse, y el tiempo también que uno se ahorra digamos, en los traslados hacia la zona donde uno tiene que ir a hacer la compra física, ¿no? ¿Eso también incide? Sí, efectivamente, sin duda son factores que hoy en día son muy importantes para esa experiencia de compra. Cada día nuestras ciudades pues son más colapsadas y nuestro tiempo es menor, así que como bien te decía, es un canal que está abierto 24 horas, 7 días a la semana, así que en cualquier momento podemos hacer la compra y seleccionar también otros elementos, como te decía, el método de pago o la hora que me entreguen esos productos en función de mi disponibilidad. Ahora, ¿qué es lo que más se está comprando actualmente de manera online? Alejandra, esto cambia permanentemente en Colombia. Ahorita para la época navideña hemos visto una importante activación en todo lo relacionado con turismo, con viajes, y no solo me refiero a hoteles y tiquetes o transporte, sino a todos los servicios adicionales que complementan un viaje de fin de año. También vemos, como lo veíamos en la nota al principio, como la categoría de infantil y juguetería pues es muy importante para esta última época del año. Y por supuesto venimos de 2 jornadas de activación de ventas digitales muy importantes como el Cyberlunes, donde ahí principalmente las categorías de electrodomésticos y tecnología son muy buscadas por los colombianos. Entonces, sin duda esta época del año es bastante variada en términos de las categorías que normalmente se consumen en el país. ¿Qué ha pasado, Álvaro, con el tema de los mercados? Recuerda que pues, en pandemia le tocaba a uno también hacer el mercado de manera virtual en los diferentes lugares comerciales. ¿Eso se mermó? No, ha permanecido, inclusive, como te decía hace un momento, la categoría de supermercados es la cuarta categoría más transada en comercio electrónico en lo largo del año, así que es una categoría que ha permanecido y que sin duda da fe cómo esas dinámicas y ese uso cotidiano del comercio electrónico pues se ha arraigado en las diferentes personas pues, que usan Internet para hacer sus compras. Digamos que prepandemia lo que veíamos era que las categorías de bienes suntuarios como tecnología, electrodomésticos, moda, viajes eran las que primaban y por ejemplo hoy en día en el ranking número 5 la segunda categoría más transada en el país es todo lo relacionado con comidas preparadas y la cuarta es la de supermercados. Así que vemos como esas dinámicas cotidianas pues ya están arraigadas en el comercio electrónico y también esto lo vemos relacionado en el ticket promedio de los colombianos que pre-pandemia era superior a los 250.000 pesos y hoy en día es cercano a los 163.000 pesos. Esto nos quiere decir que las personas cada día hacen muchas más compras, más recurrentes, pero de menor valor porque son de uso cotidiano, precisamente jalonado por estas categorías como supermercados o comidas preparadas. Hablemos ahora de las entregas. ¿Cuál es la normativa para los plazos de entrega, Álvaro? La normativa, como bien también ustedes lo decían, está estipulada en los términos y condiciones de cada uno de los comercios. Así que la invitación pues, es a que leamos esa letra chiquita que normalmente encontramos en las páginas de internet que nos da exactamente esos plazos de entrega. Sin duda, ahorita hay un gran esfuerzo de todo el sector para cumplir con esos tiempos de entrega e inclusive reducirlos al menor tiempo posible para que todos podamos disfrutar este 24 de diciembre pues los regalos que hemos comprado, inclusive si aún hoy pues no hemos comprado esos regalos. Así que la invitación es que leamos esos términos con cada comercio que hacemos, debido a que si el comercio, por ejemplo, se encuentra ubicado en otras ciudades, estos tiempos pueden ser aún mayores de los que normalmente se tienen en un comercio que esté ubicado en la misma ciudad de nosotros.
Ahora, ¿qué podría hacer, por ejemplo, también el consumidor o el comprador, el adquiriente del bien, si a la hora de recibirlo, por ejemplo, no le cumplen con el tiempo de la entrega o le llega también un producto en mal estado? ¿Cuál es el proceso de reclamo que puede hacer este ciudadano? Sí, recordemos que el consumidor digital inclusive tiene más derechos que el consumidor en el canal físico. Hay dos derechos muy importantes en comercio electrónico exclusivamente, que es el derecho al retracto y al reverso, es decir, retratarme de la compra en unos tiempos estipulados, y el reverso es que me devuelvan la plata de ese producto precisamente por algunas causales específicas que están estipuladas dentro de la ley colombiana. Así que el proceso es primero interponer la queja directamente entre el comercio. Si esa queja no es resuelta en un tiempo prudente, proceder, por ejemplo, a canales como los que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, donde allá hacen una gestión adicional y buscan una mediación mucho más rápida entre el consumidor y el comercio. Ahora, ¿hay cifras de cuántas reclamaciones se hacen en promedio en el país, sobre todo o principalmente en esa temporada del año? No, no hay una cifra exacta. Digamos que la invitación, como siempre, es primero hacer la queja, petición o reclamo ante los canales directos que están obligatoriamente comunicados en cada uno de los comercios, y después sí proceder a instancias gubernamentales para poder tener esta mediación de la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin duda, esta época navideña donde se incrementan las ventas y hay un mayor volumen de consumidores, estas quejas pues se ven reflejadas en aumento, pero una cifra exacta ahorita no la tenemos disponible. Ahora, Álvaro, nos hablaba usted de la predicción que había de incremento dentro del comercio electrónico también en el país particularmente. Le pregunté predicciones también según las cuales habla de que 5 años las compras virtuales superarán a las que se hacen también en las tiendas físicas. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Yo creo que en Colombia estamos bastante de poder volver esto una realidad. Sin duda es un sector que ha venido creciendo en los últimos años exponencialmente. Sin embargo, estamos lejos de ser un sector que esté completamente masivo en el país. Recordemos que la conectividad en el país, específicamente en zonas rurales, pues es bastante baja, lo que no permite el acceso real de todos los colombianos a estos canales digitales. Entonces, sin duda, en países como China o Inglaterra y España, que son, por ejemplo, referentes a nivel mundial en comercio electrónico, esto podrá ser una realidad en estos 5 años, pero Colombia aún está en una cifra muy lejana de poder tener esto. Para cerrar, como contándote cuántas personas más o menos, según el DANE, hacen comercio electrónico, hoy es el 12,4% de la población colombiana, que correspondería a algo entre 4 y 5 millones de personas. Así que sin duda estamos muy lejos de que esto pueda ser una realidad en el país. Listo, aclarado el tema, hablemos ahora de ciberseguridad. ¿Cuáles son esos errores más comunes que cometemos a la hora de comprar por internet? Alejandra, yo creo que los que mencionaron al principio de esta nota, no revisar que donde ponemos el www más el nombre del comercio tenga un candado cerrado y comience por HTTPS, significa que esa página cuenta con un certificado de seguridad donde sus datos van a ser usados de manera correcta. Que no hagamos compras a través de canales de redes Wi-Fi públicas o café internet, que son mucho más vulnerables a ataques cibernéticos. Pero digamos, de los errores más comunes que tenemos acá en Colombia es que nos gusta compartir los datos, por ejemplo, a través de chats o de redes sociales para que un amigo o un familiar haga una compra o acceda a un usuario que ya tenemos registrado dentro de un comercio. Otras de las malas prácticas que tenemos en el país es que no nos gusta leer, y leer es muy importante, no solo los términos y condiciones, sino también leer, por ejemplo, las reseñas o comentarios que dejan otros usuarios de experiencias previas a la nuestra. Esto sin duda alguna, por ejemplo, en los marketplaces o en las redes sociales,
nos sirve de guía y de ayuda para ver cómo ha sido la experiencia de esos usuarios y que nos dé la confianza de que es un comercio correcto. Y yo creo, Alejandra, que este es un consejo que puede sonar algo tonto, pero es que actuemos como actuaríamos en la vida real. Si nosotros vamos por una calle y vemos que es un callejón oscuro y que no es seguro, pues nosotros no nos metemos por ahí. Actuemos de la misma manera en Internet. Si no nos da confianza el comercio, si entramos a través de muchos links, de mensajes de texto o de correos electrónicos a los cuales no nos hemos suscrito, pues corremos ese riesgo de entrar a ese callejón oscuro. Entonces yo creo que la intuición también nos sirve en estos casos en Internet para no caer en esas páginas que son fraudulentas y pueden utilizar o nuestros datos o nuestras cuentas para hacer fraudes de todo tipo. Álvaro, ahora, ¿resulta más riesgoso si uno, por ejemplo, en lugar de usar la computadora, hace la compra por celular, por ejemplo, o el riesgo es básicamente el mismo? No, los riesgos son parecidos. Todas las personas en Colombia hoy en día hacen sus compras en Internet a través de dispositivos móviles. Entonces ahí lo más importante es que primero pues no tratemos de hacer las compras a través de redes Wi-Fi públicas, tratemos de hacerla a través de una red Wi-Fi privada o de nuestros datos celulares directamente. Y que tratemos de no guardar las contraseñas y las claves que normalmente nos dan la opción de guardarlas en el celular, ya que podrían ser utilizadas en un futuro por ciberdelincuentes. Y sabe que uno de pronto por practicidad suele hacer eso también, dejarla guardada, porque es solamente entrar y no tener que hacer el proceso, pues que se vuelve tedioso también en algún momento, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora de que de hacer una compra, Alejandra, revisemos los extractos, que efectivamente esa compra se vea reflejada en nuestro banco con el mismo valor y a la hora en la que lo hemos hecho. Ahora, ¿cómo podemos identificar, Álvaro, posibles estafas? Además, bueno, además de la recomendación que nos daba, que me parece clave el tema del review, de revisar como las opiniones de otras personas y las experiencias que ellos han tenido a la hora de comprar X o Y producto o con X o Y comprador, ¿no? Sí, sin duda yo creo que de los errores más comunes que cometemos es, por ejemplo, entrar a comercios a través de mensajes de texto o de correos electrónicos con promociones que normalmente no encontramos en el mercado. Y si vamos a ver, por ejemplo, de dónde proviene ese correo electrónico, abramos la dirección y normalmente no concuerda con el nombre del comercio. Entonces, sin duda, ese tipo de redirecciones pues pueden ser muy riesgosas para entrar al comercio oficial. Por eso la recomendación es que o lo hagamos a través de los buscadores que normalmente conocemos o que entremos y digitemos directamente el nombre del comercio que estamos buscando para tratar de evitar que seamos redireccionados hacia copias de las páginas que pueden ser muy parecidas a la original y que no generarían tantas dudas o suspicacias por parte de los colombianos. Y si alguien que ya fue víctima de alguna estafa, ¿qué podría hacer? Muy importante esta pregunta, importante el CAI virtual de la Policía Nacional. Ellos tienen un elemento en el cual una vez entra la denuncia del fraude, ellos inmediatamente crean unos protocolos de investigación y hacen todo el proceso para identificar cuál es el tipo de fraude, si es un robo de datos, si es un robo de dinero o si es un virus que queda insertado en los computadores y pueden corregirlo rápidamente junto a los comercios quienes están trabajando en llave para evitar este tipo de fraudes. Pero hay que registrarlo ante el CAI virtual de la Policía Nacional. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Sala de Prensa. No, a ustedes feliz noche y feliz Navidad para todos. Gracias. Hasta aquí Sala de Prensa. Sigan ustedes conectados con la programación de Caracol Ahora.